Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Amén. Apocalipsis 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Aleluya. Pueden tomar asiento. Quiero hablar por algunos minutos con ustedes con el tema la existencia y ministerio de los ángeles. Hablar de los ángeles para algunos podría parecer que vamos a contar una historia fantasiosa de la época medieval, cuando el imperio dominante, utilizando la religión o la fe cristiana, procuraba manipular a las personas conforme a sus propósitos. Sin embargo, quienes conocemos la Biblia y hemos abrazado la fe cristiana, estamos convencidos de la realidad de los ángeles. Aun cuando no conozcamos todos los detalles que se pueden encontrar en la palabra de Dios, estamos convencidos de la realidad de los ángeles. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a reflexionar sobre este tema, y tengo la fe de que estas palabras fortalezcan a los creyentes en cuanto al conocimiento y ministerio de los ángeles. Porque creo y estoy convencido que va a ayudar a muchos a olvidar ideas fantasiosas, extrabíblicas, y van a ayudar a derribar argumentos de los incrédulos que pretenden ignorar lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Y al final es mi oración que Dios sea glorificado en la vida de los que están aquí y de los que están a la distancia. Lo primero que debemos dejar establecido es la realidad de los ángeles. En épocas recientes se han levantado muchas teorías sobre la existencia de los ángeles y su trabajo en la tierra y en el cielo, además de su relación con el hombre. Muchos han oído hablar del famoso ángel de la guarda. En el 2013 prediqué un mensaje titulado así: el ángel de la guarda. Creo que ni el video se grabó, y estuvimos hablando de todo lo que se movía con eso, de ese mito, de los postulados de Tomás de Aquino en la época medieval, cuando en su obra Summa contra Gentiles plantea que cada persona tiene un ángel de la guarda que se le asigna de nacimiento. Y hay mucha gente que cree que lo que se trata en la Biblia sobre los ángeles tiene que ver con esas fantasías creadas por gente que tenían una ignorancia muy alta de lo que dice la Biblia, y sobre todo por gente que representaban intereses de personas que querían manipular la fe de mucha gente. Hablar de los ángeles necesitaríamos muchas horas para compartir lo que dice la Biblia al respecto y llevar claridad sobre todas esas mentiras que se han escrito y enseñado en muchos lugares. Y básicamente, como no dispongo de tantas horas, quiero establecer el principio bíblico respecto a la existencia
de los ángeles y los propósitos más importantes o el ministerio, los alcances del ministerio que tienen asignado por Dios. Los ángeles son criaturas de Dios inmateriales o espirituales, aunque no infinitos en naturaleza, sirven a los propósitos de Dios e interactúan con el ser humano, a veces en visiones, sueños y en lo que se llama angelofanías o manifestaciones corpóreas. La Biblia no dice exactamente en qué momento fueron creados, pero en todo el texto bíblico se hace referencia a ellos, desde Génesis. Y hay un pasaje muy conocido, ¿verdad? De Génesis 16, cuando llegan los ángeles a hablar con Abraham sobre la promesa de que tendría un hijo en su vejez, a pesar de todo lo que estaba pasando. Pero esa referencia a los ángeles llega hasta Apocalipsis. Y la naturalidad con que los escritores bíblicos se refieren a ellos no da lugar a ninguna duda con respecto a su existencia. Son inmortales, como dice Jesús en Lucas 20:36. Y no se multiplican o no se propagan, como dice en Mateo 22:30. Los ángeles son superiores a los seres humanos, como dice Hebreos capítulo 2, 7 al 9. No se casan, no tienen hijos, no se multiplican, no mueren, como lo explicó Jesús en Mateo 22 y Lucas 20:36. Los ángeles tienen inteligencia y tienen voluntad, según segundo libro de Samuel 14:20 y Apocalipsis 22:9. Por último, tienen poderes y capacidades superiores a los humanos porque participan del consejo celestial, como refiere Pablo en Gálatas 3:19. Pedro dice que son mayor en fuerza y poder a los seres humanos, según segunda de Pedro 2:11. Y en segunda de Crónicas 32:21, Dios envía un ángel que destruye a todos los enemigos de Ezequías. En Hechos 12:7 encontramos que Pedro es librado de la cárcel por mandato de Dios utilizando un ángel. En Daniel 9:10 hay una interacción del siervo de Dios Daniel con el ángel Gabriel, mientras oraba pidiendo a Dios por su nación y por dirección ante el cumplimiento de la palabra profética. Y quiero leer lo que dice Daniel 9:20. Daniel estaba atribulado por la condición del pueblo de Dios que había estado en exilio, y consultando las profecías, Daniel advirtió que el tiempo del exilio, del castigo que Dios había decretado a través de Jeremías por aproximadamente 70 años, ya se estaba terminando. Y estaba orando angustiado, buscando respuesta. Porque cuando usted está sufriendo, usted quiere respuesta. Cuando usted está en tribulación, usted quiere respuesta. Cuando usted está sufriendo las consecuencias de sus errores, usted está todos los días delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo tú vas a terminar este castigo que me tienes? Daniel estaba intercediendo y pidiendo al Señor respuesta. Y dice el verso 20 del capítulo 9, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué hora era esa, pastor? Aproximadamente las 3 de la tarde.
y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiendes pues la orden y entiende la visión. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si alguien aquí quisiera estar orando y le mandan un mensajito así, con un enviado especial de ese nivel. Daniel no estaba durmiendo, y por eso en la Biblia siempre se consideran los detalles para derribar cualquier argumento. A la hora del sacrificio de la tarde, no era que Daniel estaba somnoliento porque eran las 12 o la 1 o las 2 de la madrugada. Era de día y tuvo una visión y conversó con el ángel Gabriel. Los ángeles se clasifican en ángeles buenos que han sido fieles a su creador, y ángeles caídos que se rebelaron con el diablo para convertirse en los demonios. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Hay un grupo de ángeles que el Señor condenó por hacerle coro al diablo, por hacer causa común con el ángel que se rebeló, Luzbel o Lucifer. Judas capítulo 1 verso 6 también declara: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas para tinieblas, para el juicio del gran día. Yo creo que he dicho muchas cosas, pero lo que estoy tratando de validar a la luz de la Escritura es la realidad de los ángeles. Hay corrientes teológicas y predicadores e iglesias que tratan de ignorar todo lo que la palabra de Dios dice alrededor de la existencia y la realidad de los ángeles. No se puede borrar. Es una realidad, y aunque nos digan iluso, yo lo creo porque la Biblia no habla mentira, y todo lo que está en la Biblia es cierto y es verdadero. Los ángeles son criaturas de Dios y operan en el mundo espiritual, aunque no son infinitos en naturaleza, sirviendo a los propósitos de Dios e interactuando con el ser humano en visiones, sueños y angelofanías o manifestaciones corpóreas. Lo segundo que me debo referir es al ministerio de los ángeles, porque a partir de esa realidad también se han construido doctrinas de error. Hay doctrinas de error que niegan la existencia de los ángeles. Hay doctrinas de error que dicen que eso es una fantasía, aún identificándose como cristianos. Pero hay otros que los reconocen, pero entonces le asignan funciones y papeles que la Biblia no le da, no le autoriza, no le asigna. Y esa es otra fuente de doctrinas de error. Los ángeles en la Biblia los encontramos como mensajeros divinos, como un ejército, como principados, potestades, como protectores, como emisarios, asumiendo cuerpo físico. Y yo quise tomar dos relaciones de las más importantes que aparecen en la Biblia con relación al ministerio de los ángeles. Y quiero referir primero cómo sirven los ángeles en relación a Dios. Dice la Biblia en Isaías capítulo 6, verso 1 al 3. Aquí tenemos lo primero. Habla aquí de que los ángeles
alaban y glorifican el nombre del Señor. Mira cómo dice Isaías: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, unos ángeles impresionantes. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Oh my God. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Dios le muestra en un momento importante, de su ministerio, Dios le da un paseíto por el espectáculo de la gloria. Y yo creo que Dios tiene esos detalles cuando nosotros nos sentimos desanimados. Cuando nosotros nos sentimos como que estamos perdiendo la batalla. Yo he visto y puedo testificar que a Dios le gusta decirte: déjame enseñarte un chin de mi gloria. Como le pasó a Moisés. Moisés estaba en una crisis espiritual. Moisés había perdido la fe. Y Moisés le dice al Señor: muéstrame tu gloria. Porque Moisés había vivido situaciones que le habían drenado la fe, le habían drenado la comunión con Dios. Y Dios le dice: yo quiero que tú seas el libertador de mi pueblo. Y Moisés le dice: si tú no vas conmigo, yo no voy. Ahora muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: no te voy a mostrar todo, pero te voy a mostrar las espaldas. A Isaías le hizo lo mismo. En el monte de la transfiguración, a los apóstoles los preparó cuando vino esa manifestación de la gloria de Dios, sobrenatural en aquel momento. El Señor tiene sus detalles muchas veces para sus siervos, que vean un poquito. Apocalipsis 5:11 lo leímos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Juan está viendo la gloria de Dios. Juan está en la isla de Patmos, en un éxtasis, donde el Señor comienza a revelarle el capítulo final de la humanidad. Y una de las primeras cosas que le muestra es el trono. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. ¿Qué veía Juan? Millares, millones de ángeles. Y dice seres vivientes. Estaba viendo algo que él no tenía palabras para describir. Y veía miríadas y miríadas, millares de millares que decían a gran voz: el Cordero, el que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Aleluya. Los ángeles cantando y celebrando. Cuando Cristo nació, también los ángeles alabaron. Un ángel se le apareció a los pastores, dice Lucas 2:10, dice: mas el ángel le dijo a los pastores: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
y esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y dice el verso 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Isaías vio multitud de ángeles. Juan vio multitud de ángeles. Los pastores miraron multitud de ángeles en una misma acción, alabando, glorificando el nombre del Señor. Pastor, usted me ha dicho tantas cosas, pero me falta todavía un poquito. Con relación a la iglesia, ¿qué dice la Biblia de los ángeles con relación a nosotros? Porque yo creo que ese es un punto bien interesante para nosotros poder identificar o discernir cualquier doctrina de error. Dice Hebreos 1:14 que los ángeles ayudan a los creyentes. Dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Estaba hablando de que los ángeles son colaboradores con nosotros, los que heredamos la salvación. En Hechos 5 hay un evento bien interesante que lo cité ahorita, pero quiero leerlo porque yo creo que es uno de los episodios bíblicos más interesantes con respecto a la participación de los ángeles en favor del pueblo de Dios. Así que pues Pedro era custodiado en la cárcel. Pedro y Juan fueron apresados por causa de la predicación del evangelio. Y dice, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Hermano, no me quiero extender, pero ¿qué hacía la iglesia cuando había problema? Hermano, ¿qué hace usted cuando hay problema? Bueno, yo espero que todos sean bien cristianos y hayan dicho la verdad. La iglesia hacía oración ferviente a Dios por Pedro. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo estaba Pedro? Preso. Estaba atado con cadenas. Y estaba custodiado por ángeles al frente y a la espalda y a los lados laterales. Óyeme, como que Pedro era un terrorista. Ni a Bin Laden le hubieran puesto tanta guardia. Ahora, la iglesia, ¿qué hacía? Y dice el verso 7, y he aquí, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía que lo hacía el ángel, que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor
ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Oh my God, eso es tremendo. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Los ángeles sacaron a Pedro de la cárcel. ¿Y la iglesia qué hacía? Ahora los ángeles también ayudan a la salvación. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía la profecía de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y el etíope, en buen lenguaje evangélico, le entregó su vida a Cristo y fue bautizado por Felipe. ¿Quién dirigió a Felipe? El ángel. Y si te vas a Hechos 10, cuando Cornelio está buscando de Dios un oficial romano que no tenía ningún punto de contacto con gente que le predicara el evangelio, pero sí procuraba buscar a Dios en medio de su ignorancia, quien se le aparece es un ángel del Señor en visión y le dice: manda a buscar a Pedro, y le da todos los detalles. Yo pudiera seguir dando referencias bíblicas, pero se lo dejo a usted para que estudie eso y cuando lo demos en el discipulado lo estudie en detalle. Pero quiero concluir con un par de ideas finales. Número 1, los ángeles son una realidad. Y es importante hablar de esta realidad. Y fue para mí algo con lo que el Espíritu Santo me confrontó cuando preparaba esta palabra esta mañana, porque me hizo recordar: tú has hablado tanto de los demonios y has hablado tan poco de los ángeles. Eso me movió el piso esta mañana. Yo tenía otro plan de conducir la predicación, pero el Espíritu Santo me confrontó. Has hablado tanto de los demonios, los ángeles caídos, pero no has hablado de los que siguieron obedeciendo al Creador. Hay millares de demonios, pero hay 3 veces más ángeles que demonios creados. Aleluya. Yo no sé si eso te llena de gozo. Millones de ángeles han sido comisionados en y a favor de los hijos de Dios y de la iglesia del Señor. Eso debe llenarnos de alegría. Porque hay principados y potestades satánicas, pero hay ejércitos de ángeles trabajando a favor de la iglesia y de los hijos de Dios. Así que aquí el pleito no está disparejo. Y eso, que el jefe de nosotros venció al diablo y a los demonios. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque hay cristianos que dan la impresión de que ser cristiano es ser la chu. ¿Usted sabe lo que es la chu? Si usted no jugó bola o canica, usted no sabe. Era el último. El pan chiquito. El patito feo. No, yo soy cristiano. Y hablan de que ellos son cristianos como que... Cuando lo que deberían decir
con el pechito parado. Soy cristiano. Aleluya. Le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tengo un ejército de ángeles de Dios respaldándome. Hermano, tú no tienes que tener temor. El diablo es como los perros viralata. El perro viralata te ladra. Y tú le dices, ¿qué? Porque el perro viralata, que no es guapo, que es cruzado, raro, solo hace bulla, pero es cobarde. Porque sabe cuál es su desventaja frente a su opositor. Cuando se enfrenta a alguien que está firme, con autoridad y que sabe quién es, no lo enfrenta, se retira. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo. Tú tienes que andar en la perspectiva correcta de lo que es un hijo de Dios. Hermano, yo no quiero contar testimonios, pero yo tengo varios testimonios. Pero voy a contar uno que a mí me impresionó. Porque alguien quería hacerme daño en esta ciudad. Y eso me lo contó un hermano que estuvo involucrado, que conoció, que lo supo de manera directa de las personas que me querían hacer daño. Esas personas por alguna razón se sentían molestas. Porque a veces uno como pastor, como siervo de Dios, uno se busca problemas por predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque imagínense, a una pandilla de narcotraficantes se le convierte el jefe. O todos los clientes, de repente en un pedazo, tú tienes 20 o 30 clientes y se convierte en 20. Porque hay un pastor predicando. ¿Qué tú crees que pasa? El jefe de ese negocio está molesto contigo y dice, yo no quiero ver ese pastor ni en pintura. Ahorita me deja sin cliente. Porque se van a convertir todos. Es natural. Y uno se convierte en un problema. Y esas personas me querían hacer un daño. Lo supe porque ese hermano me hizo saber la información después. Pero le dijeron al hermano, pero tenemos un problema. A ese pastor no lo dejan solo. Y el hermano le dice, ¿cómo así que no lo dejan solo? Siempre anda con unos militares extranjeros. Tienen que ser americanos o europeos porque son altos, más altos que él. Parecen basquetbolistas y siempre están así como molestos. Y el hermano que sabía dijo, sí. Porque en principio el hermano le discutía, no, él es sencillo, él anda solo, él no tiene problema, él es un hermano humilde. Y el hermano en principio estaba tratando de decirle, no, ese pastor no es orgulloso. Y después cuando el hombre le habla, le dice, oh sí, ¿verdad? Porque el hermano entendió que Dios había puesto escolta para su siervo, que no lo veía el ojo humano, pero lo veía aquel que pretendía afectar los propósitos de Dios. Yo no sé tú, pero yo creo que yo ando con escolta. Yo no sé si tú sabes que hay escolta. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Aleluya. Es que hay una asignación por causa de tu convertirte.
¿Usted ha visto a los militares cuando adquieren determinados rangos? Le ponen escolta. ¿Y eso quiénes son? La escolta del general. ¿Y dónde está el general? Bueno, él tiene que andar por ahí porque los escoltas están ahí afuera. Dice aquí Hebreos, son espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. ¿Alguien aquí puede decir que tiene la salvación porque recibió a Cristo como Señor y Salvador? Tú tienes escolta a tu servicio. El salmista en el Salmo 34, 1 al 7 dice palabras poderosas. El compositor es David y lo escribe en un momento que no había sido coronado rey todavía. Había pasado un susto grandísimo cuando era perseguido por el rey Saúl. Había caído en manos del rey Abimelech, rey de Gad, donde David tuvo que fingir estar loco y comer tierra, romperse la ropa. Mire, hermano, hay que ser un actor para parecer loco. Sobrenaturalmente, Dios hizo que el rey Abimelech, antes que matarlo, lo echara de su corte. Y es en ese momento cuando liberan a David de ese susto donde pensó que ahí terminaba su vida, que él escribe el Salmo 34. Y ese salmo comienza con estas palabras que muchos de ustedes han escuchado: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y más adelante dice: Él me libró de mis temores. Este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó. Y sentencia: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que cree eso. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No está hablando de mito del ángel de la guarda. No está hablando de la teoría de Tomás de Aquino. Está hablando de su experiencia con Dios, de su experiencia de vida. Y por eso yo le digo a los amigos, a las personas que no le sirven al Señor: una persona que viva de acuerdo con sus propias ideas, sus maneras, sus conceptos, sus propios pensamientos sobre la fe, sobre la vida eterna, sobre la salvación. Una persona que viva haciendo maldades, envidia, destrucción y falsedad, no le teme a Dios. No le teme a Dios. El que vive en mentira, en adulterio, en fornicación, no le teme a Dios. Pastor, ¿y por qué usted está diciendo eso? Bueno, porque que David en el Salmo 34 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿De quiénes? De los que le temen. De los que guardan los mandamientos del Señor. Por último, aunque el poder de Dios sea suficiente para gobernarnos, y esto es bueno que lo tengamos pendiente, aunque el poder de Dios sea suficiente para gobernarnos, cuidarnos y hacer cosas maravillosas alrededor de nuestra vida, debido a la debilidad de los seres humanos, Dios designó a sus ángeles para velar por nosotros. Quiero terminar con las palabras de Éxodo 23, 20 al 33. Solamente voy a citar algo. Dios le dice a su pueblo: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Y yo no sé tú, pero en medio de toda la inseguridad que hay, yo tomo esta palabra para mí. Lo que dijo David y lo que dice aquí el Señor a su pueblo. El Señor dice: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde todo el camino. Yo creo eso.
Yo creo eso, hermano. Tenemos esa garantía. Y yo creo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ah, pastor, pero a veces yo he oído que le pasan cosas malas a cristianos. Sí, yo también. Y yo siempre le digo a la gente, número uno, pueden haber pasado dos cosas. Cuando le pasa algo así a un cristiano que muere en manos de un delincuente, etc. Número uno, puede ser que no necesariamente sea cristiano, puede ser que iba a la iglesia. O si Dios lo permite, es porque Dios tenía un propósito de glorificarse con la muerte. Porque como murió tanta gente valiosa de Dios, por ejemplo, Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Para qué murió Esteban? Parecería que fue que murió porque Dios no lo protegió, pero la muerte de Esteban fue una de las razones por la que un muchacho llamado Saulo de Tarso, que le cuidó la ropa a los que lo apedrearon, se convirtiera a Cristo. ¿Y en quién se convirtió Saulo de Tarso? En el más poderoso instrumento de Dios para los gentiles. Aleluya. Y la peor muerte que nosotros siempre podemos referir, que a los ojos humanos, desde la perspectiva humana, parece que fue una tragedia para un cristiano, la muerte de Cristo. El infierno celebró la derrota. El infierno celebró, lo matamos, salimos de él. Cuando ignoraban que estaban cumpliendo la palabra profética para que ocurriera la victoria más grande, total y aplastante de la historia humana. Al tercer día, Cristo se levantó de la tumba victorioso, diciéndole: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Por eso yo digo, si murió un cristiano de verdad, viene gloria para Jehová. Porque todo lo que acabamos de decir es a favor del que le sirve al Señor. Hermano, vive confiado, cubriéndote bajo el amparo de Dios. Amigo que estás aquí o estás a la distancia, todo lo que yo acabo de decir, toda la bendición de la que acabo de referir, es para la gente que hace la voluntad de Dios, que obedece. Porque cuando tú te analizas Éxodo 23, 20 al 33, y te lo dejo como tarea, dice el Señor: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, le dice a su pueblo. Pero después le dice: no seas rebelde con Dios. Oye su voz, obedece todo lo que Él te mande, no te incline a dioses. Es decir, el Señor enviará a su ángel, pero no como dice Tomás de Aquino, o como dijo Tomás de Aquino, no como dijeron los que crearon toda la teoría de los ángeles custodios, que le mandan ángeles de la guardia al diablo, a los ladrones, a los delincuentes y a lo bueno. No, el ángel de Dios. El Señor dice: yo envío mi ángel delante de ti, pero si guardas mis mandamientos, si me respetas, si no haces dioses ajenos delante de mí. Yo envío mi ángel si oyes mi voz, si obedece lo que yo te mando. Amigo, eso es el evangelio. Obedecer a Dios, hacer lo que Dios nos manda, vivir el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados, entregarle tu vida a Cristo y decirle: Señor, perdóname, acepto que soy pecador y necesito tu perdón. Y se va a operar en ti el milagro de la salvación. Jesucristo será tu Señor, tu vida cambiará y tendrás garantía de salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga.
Padre, gracias por tu palabra. Tiempo